Esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar en el capítulo 21. Vamos a orar primeramente para que sea el Señor hablándonos a través de su maravillosa palabra. Amado Padre Celestial, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogiste en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te pedimos, Señor, que también a través de tu Espíritu traigas iluminación a nuestras vidas para lograr comprender las verdades del Evangelio y aplicarla a nuestras vidas. De esa manera hacer luz en medio de tinieblas, Señor. Te lo pedimos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quienes han tratado de cortar maleza que crece a veces con el pasto, o a veces hay otra maleza que tiende a ser casi como un árbol, se han dado cuenta de que de nada sirve cortarla en la parte superior. ¿Por qué? Porque ella va a volver a retoñar. Así que la manera más efectiva de cortarla es afectando la raíz, cortando su raíz o quemando la raíz, usando algunos productos que pueden llegar hasta la raíz y, en otras palabras, matar a aquella planta que está obstaculizando a las plantas que sí dan fruto. Las personas a veces simbólicamente suelen usar ese lenguaje. Cuando tratan de solucionar algún problema, dicen frases como: es necesario acabar con este problema de raíz. Es decir, ir al corazón del asunto. Es lo que se quiere decir con esto. Iniciamos hablando de plantas, pues la enseñanza de hoy tiene que ver con una planta muy conocida en las tierras bíblicas. Esta es la higuera, que produce higos y brevas, y que Jesús va a traer un maravilloso mensaje a través de esta planta. El título de esta predicación es Vida sin fruto y corazones secos. Vida sin fruto y corazones secos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeseis a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Veamos en primer lugar, hermanos, la maldición de la higuera sin fruto. Verso 18 al 19. Nos dice que por la mañana
Jesús estaba volviendo de la ciudad y tuvo hambre, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Veamos entonces que esta maldición de la higuera es porque no tenía fruto. En otras palabras, Jesús tiene autoridad para demandar fruto, para exigir fruto. Algunos se niegan a creer de que Jesús haya tomado esta actitud, para algunos caprichosa, de ver un árbol de higuera, similar a lo que conocemos nosotros aquí como brevas, igual. Algunos dicen: no creemos que Jesús haya tomado esa actitud, porque Jesús maldice una higuera. ¿Qué tiene que ver una higuera? Es simplemente un árbol. Y más aún cuando Marcos 11:13 agrega algo bien importante, y es que no era tiempo de higos. Es decir, Jesús está exigiendo fruto en un tiempo que no era tiempo de higos, tiempo de fruto. Sin embargo, precisamente es por esta razón que debemos entender que lo que Jesús está hablando no es en un lenguaje literal contra una planta, sino de que está usando esa planta en un sentido simbólico. Cuando la higuera echaba o brotaba hojas, quería decir que iba a dar fruto. Es por eso que los viajeros de aquel entonces, cuando iban por los caminos, buscaban y se dirigían a árboles así, como la higuera, cuando tenía hojas, porque seguramente iba a haber fruto. Sin embargo, Jesús no encontró fruto en ella. No lo encontró. Pero ¿qué simboliza en este lenguaje profético de Jesús la higuera? Ya vemos que no significa simplemente un árbol, sino que simbólicamente Jesús estaba refiriendo a la nación de Israel. Israel en el Antiguo Testamento es comparado con la higuera. En Primera de Reyes 4:25 se habla de que Israel estaba seguro como debajo de la higuera. Jeremías 8, verso 13, Oseas 9:10, nos habla o se compara a Israel con la higuera. En Jeremías capítulo 24 hay una preciosa parábola de la higuera también, donde Jeremías en una visión ve una higuera con dos frutos, frutos buenos y frutos malos, comparando al pueblo de Israel. Este relato es importante recordar de que no está desconectado de lo que pasó anteriormente, del relato anterior. ¿Y qué pasó anteriormente? Jesús llega al templo, a la casa de Dios, y lo encuentra convertido en cueva de ladrones. Jesús esperaba encontrar fruto, pero no lo encontró. Lo que estamos resumiendo o viendo hasta el momento es que Jesús se da cuenta de que su pueblo estaba aparentando ser lo que en realidad no era. Como la higuera frondosa, llena de hojas, aparentando tener fruto, pero en realidad no tenía ningún fruto. Recordemos que el antiguo pacto al final estaba envejeciendo, tenía que finalizar el antiguo pacto. Porque Jesús vendría a inaugurar
un nuevo pacto. Lo que hicimos hoy es memoria de eso. Cuando Jesús levanta la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese nuevo pacto debía ser inaugurado. Pero ¿qué pasaría con el antiguo pacto entonces? ¿Simplemente tiene que finalizar y ya? No. Se tienen que cumplir las maldiciones del antiguo pacto. El pacto finaliza, pero no sin cumplirse las maldiciones que estaban estipuladas en este antiguo pacto. ¿Qué pasaría entonces con esta higuera llamada Israel, la cual no produjo fruto? Veamos que Jesús tiene no solamente autoridad para demandar fruto de la higuera o de su pueblo, sino que Jesús también tiene autoridad para juzgar a la higuera por no hallar fruto. Por eso Jesús le dice, y nunca más nazca de ti fruto. Ustedes recordarán, uno de los pasajes que más se cita a veces cuando queremos hablar de bendiciones es Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, partes a amasar, ¿no? Prestarás y no pedirás prestado y todo esto. Pero a veces se nos olvida que Deuteronomio 28 promete bendiciones del antiguo pacto, pero se nos olvida que también enseguida promete maldiciones. De hecho, la nación de Israel, aunque fue bendecida por Dios, en realidad recibió las maldiciones. Cuando ustedes lean, se darán cuenta de que todo lo que está escrito de las maldiciones recibió el pueblo de Israel, porque al final Israel se fue en pos de dioses ajenos una, otra y otra vez. Divagaban en sus corazones volviéndose a los ídolos continuamente. En Deuteronomio 28 Dios les promete que si ellos no cumplen lo que está establecido en su palabra, entonces el pueblo será puesto como refrán y serán expulsados de la tierra, de su tierra. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados de su tierra. Jeremías 24, en esta parábola de los higos, también nos habla de que los frutos malos al final de este pueblo representado en frutos malos serán puestos por refrán, lo mismo que dice Deuteronomio. Pero también hace una promesa alentadora el profeta Jeremías en el capítulo 24, verso 7, y dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Note lo que dice. El Señor nos está diciendo, y ustedes tendrán un corazón bondadoso, bueno, que me busquen. No, dice, yo les daré un corazón nuevo. Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que eso suceda? Que finalice el antiguo pacto. Recordamos que el antiguo pacto, el pueblo no puede sostenerse en el camino de Dios, pues no tienen un corazón nuevo. Hay una necesidad. El antiguo pacto no es suficiente. Se necesita algo más. Para amar a Dios, para seguir a Dios, se necesita algo más. Y eso es lo que promete Dios, un corazón nuevo, un nuevo pacto. Con un corazón nuevo debemos entender que esa es la promesa que Cristo Jesús hace, prometiendo agua viva, prometiendo nuevo nacimiento, prometiendo
hacernos nuevas criaturas, prometiendo transformar corazones. No transformar solamente situaciones, sino corazones. El problema es que a veces el pueblo busca a Dios para transformar situaciones. Señor, tengo este problema, transforma este problema en bendición. Pero el Señor, más que transformar situaciones, viene a transformar corazones. Corazones. El hecho de que la higuera se haya secado desde la raíz, eso es lo que dice Marcos 11:20, que la higuera se secó desde la raíz. Es la señal de lo que le ocurrió a Israel. Por eso le dice que nunca más va a producir fruto. Ahora, eso no quiere decir que en el pueblo de Israel no iba a tener ya salvación o que no iba a haber salvos en Israel. No es lo que quiere decir, sino que ya Israel no iba a ocupar el mismo lugar que ocupó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la preferencia de Dios a Israel antes que al resto de naciones. Pero en el nuevo pacto ya no ocurre más esto. Y el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, del 44 al 47, se encuentra con judíos en un día de reposo y le dice lo siguiente. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, el pueblo de Israel que ocupó un lugar primordial en el Antiguo Testamento, nunca más volvería a producir ese fruto. Ahora la salvación se extendería a todo aquel que cree en Cristo, sea judío, sea gentil, sea de cualquier nación. ¿Qué pasa entonces con la higuera sin fruto o una vida sin fruto? En segundo lugar, veamos, la higuera se seca sin fruto. Nos dice el texto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Y aquí debemos comprender, hermanos, que un corazón sin Cristo se seca. Eso le ocurrió a Israel. El problema no es el fruto. El problema es el corazón. Un corazón sin Cristo se seca. Jesús tiene autoridad, no solamente para bendecir, sino también para maldecir o rechazar. Lucas narra una parábola idéntica a lo que Jesús está diciendo. Vayamos un momento a Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar
fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿A quién iba dirigida esa parábola? A Israel. 3 años, que dice aquí, espera 3 años. 3 años y nada que produce fruto. ¿Saben cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. Y no encontró fruto. ¿Qué está haciendo Jesús? Cumpliendo esta maravillosa parábola. Él demanda fruto. No lo encuentra, maldice la higuera. La idea es clara. Como Jesús también lo dijo en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. La nación judía carecía de esos frutos espirituales aceptables a Dios. Esto como consecuencia de la sequía que había en sus corazones. El no producir fruto, hermanos, es la consecuencia de lo que está ocurriendo en nuestro corazón, de lo seco que está el corazón. Consideremos, por ejemplo, a la élite religiosa judía que guiaba al pueblo en ese entonces. Ellos adoraban a un Dios que no conocían. Cantaban con sus labios, pero su corazón estaba muerto. Esperaban a un Mesías, pero cuando éste vino, lo rechazaron. Ayunaban, oraban, ofrendaban, pero para ser vistos por los hombres. Permanecían en el templo, pero por las ganancias que este templo les estaba produciendo. Pero si los discípulos también eran judíos y no fueron rechazados, ¿qué papel juegan ellos? En especial los 11 discípulos del Señor, sin contar a Judas. Veamos en tercer lugar, los testigos y jueces de la higuera sin fruto. Verso 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Permanecer con fruto es el resultado de la fe en Cristo. Es decir, una persona que tiene fe en Cristo, sí o sí producirá fruto. Jesús no los está guiando aquí a hacer cosas extrañas. Vayan, tomen una higuera y digan, maldita higuera, y se va a secar. Jesús no los está guiando a hacer locuras. Díganle en este monte, monte, tírate al mar, échate al mar, y el monte tiene que obedecerles. Jesús está hablando hiperbólicamente, simbólicamente, acerca de la fe. Claro que los discípulos tendrían poder para condenar la higuera. ¿Por qué? Porque ellos también eran judíos. Y siendo judíos, creyeron en Jesús. Sin embargo, la mayoría del pueblo judío lo rechazaron. Ellos serían testigos y jueces de su mismo pueblo. Ellos tendrían poder para trasladar los montes, para maldecir la higuera. Claro que sí, porque Jesús les dio poder para atar y desatar. Recuerden las promesas del Señor.
que todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Poder a través del Evangelio para libertar almas o condenar, para ser maldito o ser bendito. Ser maldito significaba estar por fuera del reino de los cielos para siempre. Así que de alguna manera los discípulos sirvieron como testigos y jueces al condenar a Israel, ya que ellos, siendo israelitas, creyeron en Jesús como el Mesías. Por eso la confesión de Pedro. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Jesús le dijo, tú eres el Cristo, es decir, el ungido o el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ellos no le rechazaron, siendo judíos. Entonces, ¿cómo luce una persona con fe? Dice el verso 22, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Es decir, permanecer en oración creyendo es un fruto. Cuando los discípulos oraban, pero creyendo, recibieron lo que pidieron. El Señor no solamente dice oren, sino oren creyendo, oren con fe. Así luce un fruto verdadero. No es simplemente orar. Muchas personas oraban. De hecho, los fariseos eran expertos en oración. ¿Recuerdan la condena hacia los fariseos? Ustedes devoran la casa de las viudas y con pretexto hacen largas oraciones. Eran expertos en oración, pero sin fe. Y oración sin fe simplemente son palabras vanas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que un fruto es la oración, pero con la oración, con fe, es fruto de un corazón conectado a Cristo. Así que, hermanos, vemos en este pasaje, o en estos pasajes que acabamos de analizar, que Jesús no solamente transforma situaciones, sino vidas. Si usted en este momento no ama a Cristo y no le está buscando, es porque usted todavía no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo transforma. Cristo transforma. La prostituta que llegó a los pies de Jesús arrepentida fue transformada. Ella no volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque Cristo transforma vidas. Él transforma. Los discípulos, siendo tan débiles, tan falibles, sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque Cristo transforma. El apóstol Pablo, después de haber perseguido tanto a la iglesia, al encontrarse con Cristo, su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque Cristo transforma vidas. Los fariseos, la élite religiosa de la época, no tuvo fruto. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo. Sus vidas jamás fueron transformadas. Aunque aparentaban ser personas muy bondadosas, sus vidas jamás fueron transformadas. De hecho, se rehusaron a ser transformados por Cristo. Nicodemo, en su encuentro con Jesús, su vida jamás volvió a ser la misma. Su vida fue transformada. Todos ellos tuvieron algo en común. Vinieron a Cristo y Él les dio un nuevo corazón. Ellos
Así entraron al nuevo pacto en la sangre de Cristo. La higuera aparentaba tener fruto. Jesús dice que por el fruto se conoce el árbol. Como cristiano, usted debe ser probado por el fruto. Como lo dijo Cristo en Mateo capítulo 7 al finalizar el sermón del monte. No es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir, de hablar, se trata de actuar. Y cómo yo estoy viviendo mi cristianismo. El fruto está conectado a la raíz. Y la raíz se sustenta de nutrientes. Asimismo, el fruto del cristiano está conectado a su corazón. Y el corazón del cristiano debe estar conectado a Cristo. Es la única manera de dar fruto aceptable al Señor. La salud del árbol se conoce por los frutos que éste da. ¿Qué frutos está dando usted? Y no me refiero a frutos como yo voy a la iglesia, yo voy a las oraciones, yo voy a los ayunos. No estoy hablando de esos frutos. Porque todos esos frutos los tenían los fariseos también. Ellos no carecían de eso. De hecho, eran más disciplinados que nosotros en ese sentido. Sino que me refiero a los frutos que nacen de un corazón transformado. Una misma acción practicada por dos personas puede ser agradable o desagradable a Dios. Si tenemos a dos personas y dos personas dicen, vamos a ayudar a esta persona que tiene necesidad. Acuerdan las dos, dicen, vamos a dar un mercado y se la dan a esa persona. Dios puede aprobar a uno y rechazar al otro. Puede aprobar el fruto de uno y rechazar al otro. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios ve la intención. Dios ve el por qué lo haces. Dios ve lo que no puede mirar el hombre. Los únicos frutos agradables a Dios son aquellos que nacen de un corazón transformado. De resto, cualquier persona puede inclusive dar su vida por otra persona. Y sin embargo no será aceptable ese fruto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Si una obra sale de un corazón transformado, esa obra es aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque ese corazón está conectado a Cristo. Y si Dios recibe alguna obra que nosotros hacemos, no es en base a lo que hacemos nosotros en sí. Es en base a lo que Cristo hizo por nosotros. La única manera que usted y yo podemos complacer a Dios es a través de Cristo. Y si una persona no está en Cristo, jamás, por más esfuerzos que haga, jamás podrá agradar a Dios. Jamás. Dios es paciente para esperar fruto. Es paciente. Él esperó a Israel que diera fruto por muchos años, siglos enteros, hacia atrás en el Antiguo Testamento. Pero Dios tiene límites y tiene un límite al ver nuestro continuo
o su continuo desprecio y su continuo rechazo, a pesar de que Él lo está llamando, y usted es consciente que Dios lo ha estado llamando una, otra y otra vez, demandando fruto, también tiene un tiempo donde Él dice, no más, nunca más haya fruto en ti, nunca más. Me cansé, ya, no más, hasta aquí llegué. Por eso el momento del arrepentimiento no es mañana, es hoy. Quizá mañana sea demasiado tarde. Si consideras que Dios te está hablando a tu corazón, no le dé más largas al asunto. Acabe con ese problema de raíz. Entréguese a Cristo en arrepentimiento y fe. Crea en Él. Él lo va a salvar. Él es su Señor y Salvador y lo salvará. Iglesia, hay un proverbio muy hermoso, Proverbios 27, 18, que dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. La pregunta es, ¿usted cómo está cuidando su higuera? ¿Cómo cuida usted su higuera? Considérese usted esa planta, que usted es la higuera. ¿Cómo la está alimentando? ¿Qué fruto está produciendo? ¿Está produciendo fruto? Porque recuerde, la nación de Israel parecía ser una hermosa higuera. Tenía hojas, estaba hermosa, pero cuando Jesús se acerca, no había ningún fruto. Simplemente apariencias. ¿Estás mirando por los intereses del Señor? ¿O estás simplemente alimentando tu higuera con tus propios intereses? ¿Estás en el centro tú o está en el centro Cristo? Recuerde que el trono solamente es para una persona, para Cristo. Pero a veces las personas tienden a ponerse ellos mismos en el trono. Si usted no está pegado a Cristo, no hay ningún fruto que pueda agradarle. No importa lo que usted haga. Recuerden palabras del Señor Jesús, separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Nada se puede hacer sin el Señor. Nada que sea agradable, aceptable a Él. Así que, iglesia, por último, oren y oren para que puedan llevar mucho fruto en Cristo. Pero cuando oren, háganlo con fe. Pidan cada mañana levantarse. Que ustedes puedan ser usados, no por sus propios intereses, sino para la gloria de Dios. Oren todas las mañanas y díganle, Señor, que hoy me levante y que hoy yo pueda hacer lo que voy a hacer, sea trabajar, estudiar, hacer, con el único fin de mostrar tu gloria. Que si voy a trabajar, voy a ser el mejor trabajador. Para que cuando las personas vean o me pregunten, yo pueda decir, yo lo hago, porque por amor a mi Dios. Y las personas puedan glorificar a Dios, viendo vidas totalmente transformadas. Así que, hermanos, por último la pregunta, ¿estamos produciendo frutos? ¿Estás produciendo frutos? Vamos a orar, hermanos, en esta mañana.
Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Tu palabra es dulce a nuestro paladar. También es espada de doble filo. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer higueras fructíferas. Danos corazones nuevos, Señor, que te amen, que quieran estar conectados a Cristo. Para producir frutos reales, frutos agradables a ti, Señor. No permita, Señor, que nuestros corazones se sequen como aquella higuera, que al final la condena fue a nunca más producir fruto. Perdónanos, Señor, por cuantas veces nos hayamos desconectado de la fuente que nutre a la higuera. Perdónanos, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, en esta mañana ha comprendido de que la sequía de su corazón, los malos frutos o ningún fruto que está produciendo ha sido consecuencia de un corazón seco, te pedimos que le des un corazón nuevo, Señor. Un corazón amante de Cristo. Un corazón apasionado por el Salvador. Danos corazones, Señor, nuevos. De lo contrario, Señor, nosotros divagaremos en este mundo en pos de ídolos. Llámese dinero, llámese intereses propios, vanagloria de la vida. Danos corazones nuevos, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, si alguien ha traído su ofrenda